Y vamos a ponernos gozosos delante del Señor y vamos a leer la palabra. Yo te invito a que vayamos a Marcos, capítulo 10, sí, donde nos quedamos la semana pasada. Mientras tú vas conmigo, yo voy a hacer una oración. Señor, gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo de enseñanza, por ese tiempo de mensaje. Te glorificamos, Señor. Sabemos que la palabra es poderosa, Señor. La palabra nos habla verdad y nos comunica quién eres y qué esperas de nosotros, Señor. También nos dice lo que podemos esperar en ti. Gracias, Señor, por este libro hermoso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? Y si tú recuerdas el domingo anterior, cuando hablábamos de Marcos 10, hablábamos de los estándares del reino, ¿sí? Y hablamos un poco acerca del matrimonio, ¿verdad? Cómo los seres humanos torcemos la ley de Dios a nuestra conveniencia muchas veces, ¿verdad? Usamos leyes que se hacen con, para, para amar a las personas, para cuidar a las personas y las usamos para hacer lo contrario, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, vamos a seguir en Marcos 10, pero vamos a seguir en el pasaje del versículo 17, donde Jesús se va a encontrar con un joven rico que dice, ¿verdad?, que quiere seguirlo, o más bien que quiere ganarse el cielo, pues. Y el próximo domingo vamos a hablar de cómo, porque después de este diálogo, ¿verdad? Entonces se van a sorprender los discípulos y van a decir, no, pues está bien difícil, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ser salvo. Y Jesús va a seguir hablando de este tema, pero hoy vamos a centrarnos en el versículo 17, ¿sí? Y vamos a llegar hasta el versículo 22 y vamos a leer estos pasajes del joven rico del que nos habla la Biblia que llega con Jesús. ¿Sí? Nos va a hablar de la fidelidad a Dios comparado con nuestra fidelidad a las cosas terrenales. Y vamos a ver este recorrido que Jesús está haciendo desde el capítulo 8, cuando Jesús estaba en el mundo gentil y va pasando, ¿verdad?, por el mundo gentil y ya está por llegar a Jerusalén, donde va a empezar todo lo que es la pasión, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero por ahora vamos a ver el verso 17. Y dice el pasaje, yendo Jesús por el camino, uno corrió y postrándose le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Verso 18, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente uno, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no agraviarás a nadie y honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Respondiendo él dijo, Maestro, he guardado todo esto desde mi niñez. Y Jesús lo miró y lo amó y le dijo, te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Y toma tu cruz y sígueme. Pero él se entristeció por esta palabra y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. ¿Verdad? Entonces vamos a leer este pasaje, sí, que nos habla del joven rico y de la búsqueda de lo eterno y cómo nosotros buscamos lo eterno a través de diferentes caminos, ¿verdad? Y diferentes canales. Pero de entrada sí podemos establecer que Jesús dijo un día, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, si no hay salidas alternas, no hay acotamientos, no hay atajos, ¿sí? Es a través del camino de Jesús. Jesús es la puerta también, dice la palabra. ¿Quieres entrar al redil? Tienes que pasar por la puerta. Si tú entras por los muros, eres un ratero, eres un ladrón. Pero si pasas por la puerta, que es el Evangelio, entonces eres parte de las ovejas. Sí, entonces, el verso 17 nos dice que hay un joven, este joven es rico, y vemos que llega, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que llegó corriendo, y aparte llega hincándose, ¿sí? Y para entender esta postura y lo que este joven está pasando y lo que está pensando, también tenemos que hablar de cómo cambió en la historia de Israel el asunto de la economía a lo largo de los años. Porque Israel, acuérdate que era un pueblo libre. Y un día llegaron los babilonios, se los llevaron y al llevárselos aprendieron otro tipo de economía, ¿verdad? ¿Qué pasa a los mexicanos, a los hispanos cuando llegamos a Estados Unidos?
vemos otro tipo de economía, ¿verdad? Palabras que tú no usabas en México, ¿verdad? En mi puntaje crediticio, ¿verdad? O sea, cosas que tú no pensabas allá, vienes aquí y son parte de tu día a día, aprendes otro tipo de economía. Y luego se fueron los babilonios, pero llegaron los griegos, llegaron los seleucidas, y luego llegaron los romanos, ¿verdad? Y todos ellos han ido imponiendo y cambiando la mentalidad del judío. El templo, que era un lugar de adoración, en el tiempo de Jesús, aunque también es un lugar de adoración, es un centro financiero, ¿verdad? Y es un lugar donde se mueven las taxas, ¿verdad? Donde se mueve ya lo que son los impuestos, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya se trabaja a través de la moneda. Y viendo este tipo de mentalidad y este tipo de situaciones provocaron una teología de retribución en la gente. La gente empezó a predicarse una teología de retribución. ¿Qué es esto? Que las posesiones eran vistas como bendiciones que venían directamente de Dios por una recompensa. ¿Sí? Entonces, si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar, ¿verdad? Si no, Dios no te ha dado, es porque no has sido fiel. Sí, entonces así se limitaba la economía. Y aunque hay pasajes en la Biblia que nos habla de eso, también hay otra parte que nos enseña que todos pasamos por pruebas, ¿verdad? Y a veces de escasez. Entonces, bajo esta idea, podemos ver al joven rico como una persona recompensada. Por eso cuando Jesús le pregunte por los mandamientos, él va a decir, yo los hago todos, ¿verdad? Y la muestra está en que, mira Jesús, o sea, estoy siendo recompensado por mis buenas acciones, por eso tengo dinero, ¿verdad? Entonces, él llega y pregunta cómo heredar la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la actitud del joven? Vamos a preguntarnos esto, porque el joven tiene dinero, probablemente tiene un apellido importante, ¿verdad? Y el muchacho no llega como llegan los fariseos. Los fariseos llegan a buscarle pleito a Jesús. Los fariseos llegan a preguntar cosas, pero son preguntas trampa, ¿verdad? Los fariseos llegan preguntando cosas para ver si Jesús se equivoca y luego tenemos razón para acusarlo. Pero no, este joven no es así. Él no está tratando de comprarse un maestro. ¿Te das cuenta que este joven no llegó con regalos? No llegó con una mega ofrenda, ¿verdad? Él llegó sincero. Sí, el deseo del joven es saber qué necesita para heredar la vida eterna. Su pregunta es sincera, ¿sí? Él viene, es un muchacho educado, podríamos decir que es una persona, aunque tiene dinero, no es una persona orgullosa. Hasta eso, el pasaje te lo muestra como alguien más o menos sencillo, ¿verdad? Porque llega corriendo y llega arrodillándose. Y este tipo de actitudes que él tiene, correr, arrodillarse ante alguien, siendo alguien de dinero, son actitudes con falta de decoro. Pueden ser vistas como actitudes, pues no bien vistas, como una persona con tu apellido, ¿verdad? Se va a andar arrodillando ante cualquier persona que no conoces, ¿sí? Entonces, me recuerda un poco la actitud de David cuando danzaba y Mical como que lo veía y decía como que esa actitud de David como que no va con su posición. Y este joven, de cierta manera, muy honestamente, va y se hinca ante Jesús y llega corriendo como si fuera casi un niño y no le importa el apellido y no le importa lo que tiene. Él genuinamente quiere saber de las palabras de Jesús. Él quiere aprender de Jesús. ¿Sí? Entonces el joven tiene una cierta desesperación y una ansia para conocer acerca de Jesús. ¿Sí? Y si tú y yo lo conociéramos, si tú y yo viéramos a ese joven, pensaríamos que él es el ejemplo de lo que es un buen cristiano. Porque es educado, porque se ve humilde, porque es un joven respetuoso, porque a Jesús le habla con respeto, se le arrodilla y guarda los mandamientos. Entonces, tú y yo probablemente no encontraríamos ningún defecto en ese muchacho. Diríamos que es el hijo perfecto, ¿verdad? Porque hace todas las cosas bien. Pero entender esto nos va a decir dos cosas. Que el pasaje se trata acerca de la entrega al Señor, ¿sí? Y número dos, que la entrega al Señor de la que estamos hablando no es negociable y que tiene que ser completa y tiene que ser total, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando escucha a este joven que le pregunta qué podré hacer para heredar la vida eterna,
Jesús responde con una pregunta. Primeramente le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno a mí? Le dice Jesús, ¿verdad? Y luego todavía dice, no hay bueno sino Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está negando que Él es bueno? ¿Está negando que Él es Dios? ¿Está negando? ¿Hay una cristología muy baja en la respuesta? No, ¿verdad? Jesús no está negando su bondad, pero sí está cuidando al joven de cometer un error y de caer en el engaño de su propia moralidad, ¿sí? Porque el joven ya empezó con las palabras, pues lisonjeras, ¿verdad? Las palabras de, ay, maestro bueno, ¿verdad? Cuando queremos quedar bien con alguien, ¿sí? Ah, doctor, ¿verdad? Señor, todo conocimiento, dígame algo, ¿verdad? Y Jesús lo detiene en seco y no, no me hables así, ¿sí? Y además para que ya no me halagues, te voy a invitar a enfocarte en dónde está la verdadera bondad. Porque, ¿por qué el joven le llama a Jesús bueno? ¿Por qué es Cristo? El joven no sabe que es Cristo. El joven sabe que es un maestro y que hace cosas buenas. El joven está pensando, si una persona hace cosas buenas, por ende, es bueno. Y entonces, si yo hago cosas buenas, también voy a ser bueno. La bondad del joven, la que él está pensando, está basada solamente en las obras de una persona. Él está juzgando a Jesús por lo que hace y no por lo que es. ¿Sí? La razón por la que él le llama bueno a Jesús es por sus acciones y no porque él es el Cristo. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en las acciones del hombre, cuando no tiene a Jesús, aunque hay algunas que aparentan bondad, nunca van a alcanzar los estándares de Dios, porque cualquier acción bondadosa va a estar rodeada de una vida pecaminosa, ¿sí? Entonces, por cada persona que yo apoye, seguramente hay otras personas que yo he lastimado. Por cada acción heroica que una persona pueda hacer, va a quedar escondida esa acción si la comparamos con las acciones malvadas que esa misma persona ha cometido. Así que Jesús deja clara una cosa: la fuente de la bondad no está en lo que tú puedes hacer, sino en encontrarte con lo divino. Por eso lo dirige hacia Dios. Si tú quieres ser bueno, tienes que dirigirte hacia Dios. Si el joven no le llama bueno a Jesús porque él piensa que es el Cristo, ¿verdad? Le llama bueno porque lo ve haciendo buenas obras. Y esa mentalidad es, él entonces puede pensar que si él hace buenas obras, él un día también va a poder ser llamado bueno. Un día va a ser un maestro al que también le van a llamar bueno, ¿sí? Ahora, nosotros a veces caemos en el engaño de la bondad sin Jesús. Como creyentes podemos caer en ese error. Una muchacha, ¿verdad? Cristiana, se enamora de un no creyente y lo primero que decimos a veces, ¿verdad? O dicen los padres, o dice esa misma persona es que él es bien bueno. Nada más le falta, ¿verdad? Ser cristiano. Es todo lo que necesita. Sí. Entonces, es que es bueno, pero le falta solamente a Jesús. Entonces, los mismos creyentes caemos a veces en esa falacia, que el hombre se puede salvar por ser bueno, aunque no tenga Cristo. Sí, pero la Biblia es muy clara. Solamente es a través de Jesús. ¿Sí? Entonces, incluso el cristiano, aunque haya ido a la iglesia y aunque haya aprendido del discipulado, si decide apartarse de Dios, va a empezar a hacer las mismas cosas malvadas que hacen los demás que no tienen a Cristo. Y él mismo, ¿verdad? Va a empezar a desarrollar esas acciones. Por eso es que muchos, incluso religiosos, han hecho cosas perversas. Entonces, de entrada Jesús a este joven le va a tumbar ese mito y le va a dejar saber que la bondad no va a venir por una acción o por varias acciones que él pueda hacer, sino porque las acciones que él haga realmente estén sustentadas por el poder de Dios en su vida. Tus acciones valen, ¿sí? En función de que Jesús esté en tu corazón, de que ya estés justificado. Porque antes de la justificación, ninguna obra puede quitar años, ¿sí? A tu pena, que es la paga por el pecado, que es la muerte. Jesús está preparando al joven para que se dé cuenta de que su comportamiento está debilitado por causa del pecado
y no es nada si no es capaz de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, siguiendo la plática con el joven, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, tienes que saber que no eres bueno. Aunque tú piensas que eres bueno, pero has pecado. Y luego le responde en el verso 19, y sabe los mandamientos. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. El siguiente, ¿cómo dice en tu Biblia? No defraudes, no cometas agravios, ¿verdad? Y honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, Jesús sigue su respuesta. Y entonces le menciona los mandamientos. Tú sabes los mandamientos, ¿verdad? Y el joven dice, sí, yo conozco los mandamientos. Desde niño me los enseñaron porque yo fui al colegio San Bartolo, ¿verdad? Y me enseñaron todos los mandamientos. Ok. Y tú sabes que los mandamientos son, no vas a matar, no vas a robar. Ahora, fíjate en esto, porque si tú haces un estudio de los 10 mandamientos que resumen la ley, la mitad de los mandamientos tratan de Dios y el hombre, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios y el hombre. Y la otra mitad de los mandamientos tratan del hombre con el hombre. Y los mandamientos que Jesús le menciona son precisamente los mandamientos que tratan del hombre con el hombre, ¿verdad? O sea, Jesús no le menciona los otros mandamientos, le menciona los mandamientos que tiene que ver con las relaciones personales, que tiene que ver con cómo tratas a tu vecino, cómo tratas a los demás. Jesús está mencionando el trato que el joven tiene que tener con otras personas. Y esto ya me dice algo, porque Jesús seguramente conoce sus pensamientos, ¿verdad? Entonces este joven quizá cree que ama a Dios sin amar a la gente. Y la realidad es que yo puedo asegurar 1000 veces que amo a Dios, ¿verdad? Y yo puedo decir que tengo una relación íntima con Jesús, ¿sí? Y de esas relaciones después salen frases, ¿verdad? Solo Dios puede juzgarme, ¿sí? El cristianismo es relación, no religión, ¿verdad? Entonces pretendemos que llevamos una vida de relación delante de Dios, una vida piadosa, porque hacemos lo que un cristiano espiritual hace. ¿Qué hace un cristiano espiritual? Ah, pues leer la Biblia, pues orar, pues ayunar, ¿verdad? Pues escuchar un sermón. Sí, pero se nos olvida que el amor a Dios está íntimamente relacionado en cómo yo trato a las demás personas. Nadie puede decir que es un buen cristiano si es un mal padre. Ninguna mujer puede decir que es buena cristiana si es mala esposa. Ningún hombre puede ser buen cristiano si es un vecino abusivo que se roba, que el vecino deja la bicicleta y se la roba. Una supervisora cruel con sus trabajadoras no puede ser cristiana. El trato con los demás, el respeto por la dignidad de las personas va a mostrar también parte de nuestra fe. Y qué curioso que Jesús a este joven le menciona solamente esos mandamientos. Como que este joven es justo en su entendimiento de justicia. Pero cuando se trata de los demás, ¿verdad? Como que él es de los que dice, pues yo primero, ¿verdad? Y fíjate un mandamiento que Jesús menciona. No defraudes. No cometas agravio. Ese no está en los 10 mandamientos. Jesús se lo cambió. El original diría no codicies, no codiciarás. Y Jesús lo cambia por no cometerás fraudes. Qué curioso, ¿verdad? Porque ese tipo de regla, o sea, ¿quién puede cometer fraudes? Solamente alguien que está en los negocios y alguien con la capacidad de cometerlos. ¿Verdad? Un campesino difícilmente iba a cometer un fraude. ¿Sí? Un guardia de seguridad, pues difícilmente iba a cometer un fraude, pero este joven tenía potencial para cometer fraudes. Jesús no usa la palabra no codiciarás, Jesús la cambia y le dice no defraudes, no cometas fraudes, no hagas negocios sucios, ¿sí? Y esto se entiende por el contexto de la época en la que estamos. Porque acuérdate, lo que era Perea, lo que era Galilea, dijimos mucha gente pobre. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Galilea al principio del libro de Marcos? Eran ganaderos y muchos pobres, casi todos eran pobres. Entonces era casi imposible que en medio de tanta pobreza existiera un rico que no estuviese ejerciendo algún tipo de violencia sobre los jornaleros y los trabajadores.
porque se sabía de prácticas donde los patrones abusivamente, ¿verdad?, le retenían el salario a sus trabajadores, a sus empleados. Y había muchos hombres ricos que se aprovechaban de la pobreza de los campesinos o de las deudas que ellos tenían. Y muchos campesinos pobres, cuando llegaban al punto de ya no tener qué hacer, tenían que malbaratar sus tierras, venderlas a muy bajo costo. Y la gente que tenía para comprarlas, las adquiría a un precio, ¿verdad?, muy ventajoso. Y eso era legal, pero no era moral delante de Dios. ¿Sí? Hemos dicho muchas veces que la legalidad de las cosas no puede ser la brújula moral de los creyentes. No porque algo sea legal significa que sea moral delante de Dios, ¿verdad? Hay caminos más excelentes que la misma legalidad. Quizá puedes ir más allá de lo que es legal, ¿sí? Haciendo cosas mejores y dando algo más. Este joven quizá algún día llegaron personas, imagínate una viuda, ya sin dinero, a vender una tierra que vale, yo no sé, 1,000,000, pero ella que no sabía de eso, se la venden 10,000. Y el joven que decía, pues te la compro, legal es, moral no, ¿verdad? A veces, y a veces nos puede pasar a nosotros. Alguien nos dice, oye, préstame dinero, mira, tengo este problema en el hospital, y dices, préstame $100. Y dices, no tengo, ¿verdad? Y se vale no tener a veces. Dices, no tengo. No, pero mira, te vendo este reloj, es un Rolex, vale 5,000, pero dame 100 por él. Entonces sí tienes, ¿verdad? O sea, ahí sí tenías. Sí, es decir, tenemos que ser incluso muy sabios hasta para hacer negocios hay que ser limpios delante de Dios. No porque algo sea legal significa que sea correcto. ¿Sí? Entonces, este joven, hoy incluso en la sociedad vemos casos que una persona puede ser dueña de media ciudad, de medio estado, de una comunidad entera. Y después esa persona se mete a trabajar de funcionario, hay miles de casos así, y está sirviendo a la gente, pero al mismo tiempo se sirve de la gente porque es dueño de la mitad de las cosas del lugar. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes con los trabajadores? Trabajaban en un lugar y los mismos patrones, en lugar de darles dinero, les vendían productos que ellos tenían en una tienda especial, ¿verdad? Y el trabajador solamente podía comprar en ese lugar que era del patrón. Entonces son ese tipo de negocios tal vez en los que este joven está metido y Jesús le está diciendo, a la medida le está dando un traje, no cometas fraude, ¿verdad? Yo creo que Jesús le decía, y aquí ya usamos la imaginación, ¿verdad? Pero quizá le decía, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no cometerás fraude, ¿verdad? Y honra a tu padre y a tu madre. Traje a la medida, el decálogo de los 10 mandamientos, pero vamos a cambiarte porque este te queda, mira, a la perfección, ¿verdad? Qué bueno que seas un buen hijo, me da gusto que no robes, que no mientas, pero sé que estás defraudando, sé que estás en el círculo en el que te rodeas, sé lo que estás haciendo, ¿sí? Y esto nos debe de servir para entender cómo funciona también con nosotros, porque el Señor sabe a lo que somos propensos en el contexto en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, y en nuestra familia, en nuestra sociedad. Entonces, aunque tratemos de guardar los mandamientos o vivir la ley del Señor, nos vamos a encontrar con cosas que nos pueden alcanzar más fácilmente, ¿verdad? Si no hubiera sido el joven rico, pero hubiera sido otro el que está ahí, y Jesús le dice, por ejemplo, a una persona que su padre lo abandonó de pequeño, quizá Jesús diría, honra a tu padre y a tu madre, pero quizá lo cambiaría y diría, honra a tu padre que te abandonó. Quizás si estuviera ahí Jacinto, que es bien buena gente, pero que es rechismoso, Jesús diría, no darás falso testimonio, pero lo cambiaría y diría, no serías chismoso. Es decir, el Señor sabe cómo está cada uno y a nuestra medida, ¿verdad? Nos da la corrección necesaria porque a Él no se le escapa nada. Y el amor de Dios hacia este joven es tal que usa un lenguaje que Él va a entender perfectamente. Porque si Jesús le dice no codiciarás, se escucha muy genérico, a todo mundo se lo dicen. Pero si Jesús le dice no cometerás fraude, se lo está diciendo específicamente a Él. Un lenguaje que tú puedes entender perfectamente bien por el círculo en el que te estás moviendo. ¿Sí? Entonces después viene la respuesta del joven.
En el verso 20, ¿verdad? Y respondiendo él dijo, maestro, que dice, he guardado todo esto dentro desde mi niñez, ¿verdad? Desde mi niñez, desde que soy un niño, yo he hecho estas cosas que tú me estás mandando. Sí, el joven da una respuesta impulsada todavía por su propio juicio. Muchos nos hacemos justos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos aferramos a decir que estamos bien delante de Dios, aunque sabemos que no estamos siendo 100% honestos, ¿sí? Y el joven quizá no es que esté tratando de mentir, quizá para él realmente está cumpliendo lo que la ley exige, ¿sí? Pero el joven no está entendiendo cuál es el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley, ¿sí? Es que la devoción de Dios te lleve a cumplirla. El joven la está cumpliendo externamente. El joven está viendo la ley moral de Dios y la cumple para ser bueno, pero no la está cumpliendo como un resultado de su devoción a Dios. Y esa es la gran diferencia. Él quiere ser bueno y como quiere ser bueno, cumple la ley de Dios, pero no ama a Dios. No es la devoción a Dios lo que lo lleva a cumplirla, sino el simple deseo de ser bueno. Esa es la diferencia entre la buena religión y la mala religión. Porque la mala religión, amado, te va, te va a invitar a cumplir la ley para que seas bueno. Pero la buena religión te va a animar también a cumplir la ley, pero como el resultado de un amor a Dios que ya está en tu vida. Y ahí es donde te puedes dar cuenta si tu devoción es genuina o no lo es. La mala religión, por ejemplo, es ir a la fuerza a la iglesia para no irme al infierno. Esa es la mala religión. La buena religión es ir a la iglesia con el deleite, ¿verdad? Como un resultado de mi devoción a Dios y un agradecimiento por la salvación que se me ha entregado. Son diferentes posturas, los dos están en la iglesia, pero uno es un mal religioso y el otro es un buen religioso. En la mala religión, las disciplinas espirituales son el objetivo del creyente. Entonces tenemos gente que ora, pero oran para ser el que más ora. Leen la Biblia para ser el que más lee la Biblia. Sí, pero en la buena religión, las disciplinas espirituales no son el fin, son el medio para ser como Jesús. Entonces, las personas oran y leen la Biblia para ponerlas en práctica y ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, hay diferencias entre una buena y una mala religión. Y el joven está viviendo una mala religión. Está cumpliendo la ley externamente, pero no está siendo honesto con el Señor. Por eso es que se aprovechaba de los pobres, quizá. Por eso hacía negocios ventajosos, porque era legal. Y legalmente él está dentro de lo correcto, pero había cosas mejores que él podía hacer si realmente amaba a Dios y amaba a las personas. ¿Sí? Entonces, hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de la ley, porque siempre hay esta confusión, entonces, ¿cumplimos la ley de Israel o no la tenemos que cumplir? En la ley de Israel se divide en tres partes: ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley ceremonial eran las fiestas, ¿verdad? La ley civil, por ejemplo, las reglas del casamiento y cómo hacerlo, ¿verdad? Y la ley moral, que eran las reglas que vienen del corazón de Dios para que su pueblo viva en santidad. Hay una ley que aplica para nosotros y esa es la ley moral. Tú vives la ley moral de Dios, ¿verdad? Y la sigues viviendo. No es algo, esa no queda invalidada. Solamente la civil, ¿verdad? Y la ceremonial. Pero este joven, él cree que él es un buen, él cree que él es un buen creyente, ¿verdad? Entonces, para nuestro tiempo, nosotros tenemos que ver la ley moral de Dios, pero siempre impulsados por el amor al Señor. Si ser creyentes, el tener a Cristo nos debe impulsar por el amor de Dios, ser movidos para hacer la ley moral de Dios. No se trata de que intentes ser bueno, sino que a través del poder de Dios encuentres deleite en hacer las cosas correctas. ¿Sí? Eso es la ley del Señor. No que yo deje de ser chismoso, entonces me tengo que pegar en la boca para que cada vez que
que se me sale un chisme, ¿verdad? Para que me duela y así a ver si cambio. Simplemente dejo de ser chismoso, porque el amor que Dios me da hace que yo ame a la gente y ya no tengo deseos de estar hablando mal de las personas. Simplemente hay un deleite en hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces el joven, el problema es que el joven, él está peleando solo. Él está como un fariseo tratando de ser bueno con sus fuerzas, ¿sí? Con una ley externa que nace solamente de él, pero que no viene de Dios. Y para este joven en particular, el Señor le va a exigir un amor genuino hacia el prójimo que él no ha mostrado en toda su vida, ¿verdad? Entonces, este pasaje, porque luego ahorita vamos a ver lo que Jesús le pide y vamos a ver también el otro domingo cómo Jesús habla acerca de lo que es ser rico y cómo lo de la aguja, ¿verdad? Y el camello, no te voy a hacer spoiler. Pero podríamos pensar, entonces, ¿es una apología de la pobreza? No, no es una apología de la pobreza. A cada discípulo Jesús le pidió cosas diferentes, pero sí es una apología de la obediencia genuina al Señor, porque el espíritu de la ley de Dios exige un amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. Y ese amor era incompatible con la forma voraz que tenía este joven para acumular tierras, que es muy probable que era lo que él estaba haciendo. Sí, sobre todo en ese contexto de pobreza tan marcado, ¿verdad? Entonces vamos a ver la propuesta de Jesús. Jesús le dice, a ver, cumple la ley, haz todo lo que es correcto, ¿sí? No seas usurero, ¿verdad? Y el joven dice, no, yo todo bien, ¿verdad? Yo soy buen cristiano, eh, hago la ley, cumplo los mandamientos. Y Jesús entonces le hace una propuesta. Te voy a dar permiso de que seas mi discípulo. Fíjate nada más. Me vas a poder seguir. Vas a poder estar conmigo, vas a ver los milagros más íntimos. Porque hay milagros que nada más ve la multitud, pero hay milagros más íntimos que solamente ven los que están conmigo. Y tú vas a ser uno de ellos. Jesús lo miró y Jesús lo amó y le dijo, te falta una cosa. Ve y vende la mitad, todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Y toma tu cruz y sígueme. La propuesta de Jesús es, te voy a hacer discípulo. Nada más te falta una cosa. Cuando Jesús ve a este joven entusiasta, que anda bien emocionado, ¿verdad? Trae toda la energía, y él quiere ir al cielo, Jesús le dice, pues nada más te falta una cosa, ¿verdad? Chiquita. Dice la Biblia que Jesús lo amó. Lo primero es que Jesús lo amó. Cuando lo vio, dice que lo vio, ¿verdad? Y entonces lo amó. ¿Y qué significa eso? La palabra amar que se usa ahí es ágape. No es que Jesús le dio lástima, ¿eh? No es que se conmovió. No, es que Jesús le amó. Jesús lo vio y vio un buen joven. O sea, de lo que entendemos nosotros como un buen joven. Vio un muchacho sincero, un muchacho entregado, vio un muchacho honesto, educado. Y Jesús dijo, esta persona, ¿verdad? Jesús lo amó. Hay una mirada de compasión, pero es una compasión genuina. No es nada más lástima, va más allá de eso. Vemos un deseo real de Jesús de que este joven le siga, ¿sí? Si la elección incondicional aplicara, por ejemplo, no veríamos situaciones como estas, tan marcadas en la Biblia, porque no es lástima lo de Jesús. Aquí es amor, es ágape. No es una palabra en el griego que nos hable cuando nos habla de que se estriñó el corazón, se constriñe el corazón, constriñe, perdón, sino que habla del ágape, de la sincera, la genuina forma de amar de Dios. Y Jesús le dice, el problema es que no me puedes seguir si tú no haces esto, porque esto que tienes no te va a permitir seguirme. Ese es el detalle, ¿sí? Una cosa te hace falta. Jesús le comunica lo que le hace falta y esto va a ser lo más importante porque tiene que ver con su devoción a Dios. Y Jesús tiene que explicarle paso a paso qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y no es una simulación, no es una propuesta simulada para que el joven la rechace. Es una simulación honesta, es una invitación honesta la que hace Jesús. Sí, lo llama a que lo siga, pero le dice, vende
Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los necesitados. Eso es la constante, ¿verdad? Esa es lo que Jesús le está pidiendo. Tal vez nosotros, y esto puede aplicar para nosotros, si tú dices, a mí Dios quiere que venda todo, tal vez no. Pero a lo mejor creemos que somos buenos creyentes, que somos buenos cristianos. Y tal vez hay una cosa, como diría Jesús, solo te está haciendo falta una cosa que no me has entregado, ¿verdad? Pero que me habla de quién es tu Dios en tu corazón. Jesús nos lo señala acá y al joven era esto. A nosotros, tal vez tú tienes otra cosa que tú tienes en tu corazón, tú conoces que no la has entregado a Dios. Y Jesús le da la respuesta y le da la salida. Mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Y le da 5 verbos. Primero, ve. ¿Cuál es el primer verbo? Ve. Lo primero que tienes que hacer, joven rico, para ser mi discípulo y tener tesoros en el cielo y andar conmigo, es ir. Primero ve. Y es la primera instrucción. Y es una invitación a salir de la comodidad, del estatus en el que joven está metido. Ve, párate donde estás y haz lo que sabes que tienes que hacer, ¿verdad? Porque el joven quizá ya estaba acostumbrado a no tener que ir a nada, ¿verdad? Es decir, este joven, los pobres le llegaban a él a ofrecerle terrenos porque sabían que pagaba, aunque fuera poco, pero pagaba, ¿sí? Quizá él tenía ayuda doméstica, así que él no ocupaba, se le olvidó el suéter, no lo bajó del gancho, pues tiene quien vaya por él, ¿sí? Tiene quien le traiga. El joven tal vez se acostumbró a una vida de comodidad, ¿sí? Y la comodidad, amado, es la hermana de la pereza. La comodidad nos hace perezosos. Yo recuerdo cuando estaba en México e iba a la iglesia y caminaba 15, 20 minutos, ¿verdad? En el calor de Monterrey. Y entonces me iba por la sombrita. ¿Por qué? Porque yo no quería llegar a la iglesia apestando a sol. Y muchas veces llegué empapado a la iglesia. Pero eso no es nada. Yo veía hermanas, sí, súper entaconadas, que venían de 20 a 25 minutos de camino. Y si alguien ha ido a México o en otros países, yo sé que es más o menos similar, la gente le gustaba poner árboles en la banqueta, el árbol crecía y la raíz rompía la banqueta. Y luego había vecinos que usaban la banqueta para hacer una bajada y le ponían vitropiso. Entonces iban las señoras, sí, brincando árboles, pasando raíces, resbalándose en la bajada, haciendo todo y llegando a la iglesia con una Biblia de este tamaño en la mano que no les pesaba. Y entonces uno puede ver la devoción a Dios. Pero ¿qué pasa cuando venimos a este país y algo sucede que nos empezamos a hacer perezosos para congregarnos, para leer la Biblia, para orar, para buscar a Dios? ¿Sí? Y mucho peor, desde que llegó el concepto de iglesia en casa, porque iglesia en casa realmente es una reunión de hogar. Eso es iglesia en casa, pero no, la iglesia en casa la tomamos como que agarro mi teléfono y si yo miro el video mientras me como un sucaritas, estoy en la iglesia en casa. Y eso no es iglesia en casa. Sí, son conceptos que nacen de la pereza de las personas. Y amado, esa pereza, hablando a través de nosotros, a veces Jesús tiene que venir, lo primero que nos tiene que decir es, si de verdad quieres ser mi discípulo, lo primero que ocupo que hagas es que empieces a ir, ¿verdad? Los perdidos no van a venir a ti, la voluntad de Dios no va a venir a ti, ¿sí? Tú tienes que ir. Yo gano la guerra, yo gano la batalla por ti, pero de perdido ve y pon tu bandera. De perdido ve y toma posesión, ¿verdad? O sea, yo tumbo el gigante, de perdido avienta la piedra. Lo primero que lo invita es a ir. Y luego le dice al joven, le dice, vende, ve y vende todo lo que tienes. No solamente vas a ir por ir, vas a ir con un propósito, con una dirección que te va a llevar a hacer lo correcto. ¿Sí? Lo que el mismo joven quizá compró, no de forma ilegal, pero sí de forma inmoral, ahora tiene que venderlo, ¿verdad?, a personas que quieran comprar. Los latifundios
el concepto latifundio, son grandes extensiones de tierra que una persona empieza a poseer. Pero como son tan grandes, la persona no tiene la capacidad para trabajarlos, ni los trabajadores suficientes para trabajar esa cantidad de tierra. Entonces, él trabaja solamente su tierra y todo lo demás que fue adquiriendo, pues es tierra que se queda ahí. Nadie la usa. Entonces, no da fruto. Pero al menos no permito que nadie más la trabaje y me tienen que comprar a fuerza a mí. ¿Sí? Eso era un latifundio. Y este joven está haciendo algo parecido. Y lo que Jesús le está diciendo es, vas a ir y vas a vender todo. Fíjate, Jesús no le dice, ve y regala tus tierras, ¿eh? Ve y véndelas. Se lo vas a vender a gente que la quiera trabajar. Porque tú ya no vas, tú las tienes, las posees, pero no las trabajas. Vas a buscar a gente que las quiera trabajar y se las vas a vender, ¿sí? Entonces esa tierra no se va a quedar sin producir, a vender lo que tiene. A veces, amado, como cristianos, híjole, ¿han escuchado ese pasaje? No, ese refrán, no es un pasaje, es un refrán que dice, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Es decir, esta hermana no quiere que nadie predique, pero tampoco quiere predicar, y si alguien predica lo molesta y no lo deja predicar. O sea, no trabaja la tierra, pero tampoco la vende. Sí, no la entrega, no prepara a nadie, pero no predica tampoco. No quiere que nadie haga nada, ¿verdad? Y este joven quizás está de esta manera viviendo, ¿sí? Seguramente este joven tiene una muy vasta cantidad de bienes que es necesario que se empiecen a circular. Y Jesús le dice, no vas a estar acumulando, porque si tú me quieres seguir, todo eso te va a estorbar. ¿Cómo me vas a seguir con tanto peso? Si no hay manera que me sigas así. Tienes demasiadas preocupaciones, muchos afanes. Entonces necesito que por favor lo vendas a la gente que lo vaya a trabajar. Tú nada más lo tienes ahí. Y luego dice, lo tercero, el tercer verbo es, vas a ir y lo vas a dar. Vende todo lo que tienes y da a los necesitados. Tienes que darlo. Porque este joven, por como había adquirido las cosas, seguramente estaba en deuda con los pobres de Israel. No estoy diciendo, y ojo, que todo el que sea rico es usurero o es una persona inmoral. Ni estoy diciendo que solamente ser pobre esté bien. De hecho, en este país, si mucha gente que no produce es porque no quiere trabajar o no quiere producir. Mucha de la gente que está en la calle puede trabajar y si un día llega alguien de la calle a la iglesia, lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, pero en cuanto esa persona reciba a Cristo, esa persona tiene que empezar también a tener esa mentalidad del reino de Dios y hacer, como dice la Biblia, ¿verdad? Trabajo con lo que puede hacer, ¿sí? Entonces, eso es diferente. Seguramente este joven rico tiene una deuda con la sociedad que le rodea porque se ha aprovechado de los pobres, ¿sí? Y ese dinero se va a utilizar para reparar el daño que ha cometido y esto nos habla de restauración y restitución. La misma Biblia nos dice, ¿verdad? Y ojo, vuelvo a esto. Pablo se lo dice a un vecino de la iglesia, de una de las iglesias, que tiene su familia, su pobre mujer tiene hambre, sus hijos tienen hambre y él no quiere trabajar, entonces él anda con los hermanos, ¿verdad? A la hora del almuerzo, casualmente, ¿verdad? Siempre llegaba y les quitaba comida y los demás, como eran buenos cristianos, pues le daban. Y Pablo dice, a ver, vamos a poner orden, ¿verdad? Si este varón no quiere trabajar, que no coma, ¿verdad? Porque puede hacerlo. Él tiene que mantener a su esposa, tiene que mantener a sus hijos, tiene que hacer su esfuerzo. Entonces, no es que está diciendo Jesús que nadie haga nada, tú vas a mantenerlos a todos, pero tienes que reparar el daño que ya hiciste, porque ese dinero lo conseguiste quizá no de forma ilegal, pero sí de forma inmoral. Y si tú me vas a seguir, no me vas a seguir con esos negocios sucios que tienes delante de ti, ¿sí? Entonces son los pobres en una sociedad muy marcada por la desigualdad. Es muy tentador, amado, que el joven siga a Jesús con todo su dinero. Es tentador hasta para los discípulos. Ya tenemos quién va a pagar todos los almuerzos, ¿verdad? Ya tenemos quién va a pagar. Si un día Jesús no quiere multiplicar la comida, no importa, porque acá tenemos quien pague. El mismo joven un día puede decir, ya me cansé de ser discípulo, pero voy a mandar cheques mensuales a Jesús. Así voy a apoyar su ministerio.
Jesús no le interesa eso. Él le está dando la instrucción. Vas a vender todo lo que tienes. Vas a restaurar el daño que empezaste a cometer. ¿Sí? Y entonces después lo invita y le dice, ven, ¿verdad? Ve, vende, dalo, ¿sí? Y entonces le dice, ven. Con la ligereza de tu alma, habiendo restaurado el daño que cometiste, entonces puedes seguir a Jesús libremente. Una ocasión, en un seminario bíblico, estábamos en un taller de prevención del abuso infantil. Fuimos a Guatemala a un viaje misionero donde fuimos a llevar esa información a muchos padres, en muchas comunidades muy pequeñas, ¿sí? Donde sabemos que muchas niñas, ¿verdad? Y niños también son víctimas de abuso por la misma gente de la casa muchas veces. Y entonces hablábamos, ¿verdad? De este tema y salió una pregunta. Y alguien dijo, ¿y qué pasa si si una persona abusó de un niño o de alguien en el pasado y nunca dijo nada? Y después de muchos años, ¿verdad? Conoce a Jesús. ¿Qué debe hacer? Y la respuesta fue muy clara. El primer paso para mostrar el arrepentimiento de lo que se hizo es ir a la policía y entrégate a la cárcel. Es decir, tienes que restaurar, tienes que restituir según lo que es correcto. No puedes pretender que eres un buen cristiano si dejas a la gente lastimada. A veces nosotros la aplicamos, no a esos niveles, ¿verdad? Vamos y nos peleamos con la suegra y vamos y le decimos de todo y luego venimos a la iglesia a cantarle al Señor. Y la suegra ya habla con el nudo así en el estómago, con mucho coraje. Y a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Pero a la gente que vamos dañando, se le queda. Y entonces Jesús dice, tienes que reparar. Y entonces, sí, muy ligeramente me puedes seguir. Esto no significa que las obras llevan a la redención, pero sí que la redención debe estar seguida por una entrega que te invita a dejar las prácticas que causan daño. ¿Sí? Y esto no tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida. Usar la gracia como una excusa barata para decir, Cristo, yo entrego todo, ¿verdad? Cristo entregó todo y yo no tengo nada que entregar, eso es un error. Si no podemos vivir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces Jesús le dice a este joven, corrige y entonces sígueme para que ya no haga las mismas cosas que estabas haciendo. Y te voy a enseñar ahora sí dónde está la verdadera bondad. ¿Sí? Y esta es la última instrucción, sígueme, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Jesús le invita a seguirlo, pero le invita a seguirlo de una manera en específica, tomando su cruz. ¿Sí? Ahora, la cruz ocupa las dos manos. Tomar la cruz requiere que te enfoques en la cruz. Requiere que tus manos estén ocupadas en la cruz de Cristo y no en los afanes. La expropiación económica que Dios le está haciendo a este joven es una imposición para este joven en particular. Si te acuerdas de Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. No le dijo, vende todo lo que tienes. Esto es una instrucción para él. Este joven requiere expropiarse todos sus bienes para poder tomar la cruz. Sí, sabe que el corazón del joven está atado a sus bienes. Sabe que este joven no iba a poder seguir fielmente a Jesús mientras tuviera una vida con segundas opciones, sí, lista para tomar en cuanto le hicieran falta. ¿Verdad? Entonces, esta es la invitación a Jesús. Jesús lo está invitando a seguirlo. Lo está invitando a que sea un discípulo, a que venga con el grupo, no solamente de los 12, sino de todos los que seguían a Jesús, que eran más de 12. ¿Verdad? Lo está invitando a que ande con él. Solamente que tiene que olvidarse de todo lo que tiene. Y la respuesta del joven, teniendo el cielo abierto y la oportunidad para seguirlo, en el verso 22 es, el joven se entristeció por esta palabra. Ahora, yo puedo entender eso. Creo que más de uno hemos alguna vez entregado algo a Dios que nos ha entristecido entregar. Porque a veces Dios nos quita cosas que queríamos. O nos cierra puertas que queríamos abiertas. ¿Sí? La tristeza la puedes entender. Porque es como los niños, cuando sus padres no les permiten algo y se ponen tristes. Pero es lo mejor para ellos. Solo que ellos todavía no lo entienden. Pero eso está bien, se entristeció, ok.
Pero luego nos dice la Biblia que él se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Y el problema del joven no es la tristeza, sino su acción que viene como consecuencia. Se va afligido. Él decide en ese momento dar la vuelta y darle la espalda a Jesús. Pero, amado, qué bueno es Dios, porque Jesús pudo haberle dicho, no, pues, como muchos pastores dicen hoy en día, no, pues, tú sígueme y ahí más o menos, ve, échale ganas y vamos viendo, ¿verdad? Y si quieres te entregas, y si no, no, y vamos viendo. Jesús se la dijo claro desde el principio. Si tú nunca vas a ser discípulo hasta que vendas todas tus cosas. Y el joven decidió por sus cosas, que por cierto ya se le acabaron porque ya se murió. Se perdió la vida eterna. Marcos nos describe los sentidos de este joven que está afligido. Yo me imagino su semblante de un joven animado, cayó, ¿verdad? En tristeza, en coraje, quizá se alejó de Jesús, se confundió, sus posesiones eran su dueño. Él no tenía posesiones, las posesiones lo tenían a él. A veces cuando hablamos de pecado, no hablamos de acciones, hablamos de idolatría. No es que una persona sea chismosa, es que el chisme lo tiene. A veces es que esa persona, no es que a él le guste la pornografía, sino es que la pornografía lo tiene. Sí, a veces lo que no entendemos es que el pecado que cometemos, que nos aleja de Dios, se vuelve inmediatamente en nuestro centro de adoración. Y ese joven tiene un centro de adoración que se llamaba posesiones, ¿verdad? Y viene la pregunta, ¿dónde estoy fundando mi identidad con el Señor? ¿Qué es aquello que yo uso como excusa para no seguir fielmente al Señor? Pero amado, nuestro problema con la comunidad hispana de hoy en día es grave cuando te topas con gente, con muchísima gente que dice creer en Jesús, pero que no sabe entregarle un día al Señor. Y entonces decimos, ¿cuál es la situación de nuestra comunidad? ¿Qué esperanzas tenemos de que entreguen al Señor todo lo demás que hay en sus vidas? Y entonces vemos a gente deprimida, vemos hogares destruidos, ¿sí? Vemos gente desesperada, pero negada a entregarse al Señor. Y es necesario, amado, que tú y yo seamos el ejemplo de los que dicen sí. Porque yo puedo ver, quizá estaba ahí Pedro, viendo al joven irse, dando la espalda, y Pedro pensando el día que él dejó la barca para seguir a Jesús. Y pensando que, qué cosa, cómo decidí bien, porque pude haber acabado así. Amado, la sociedad de hoy está confundida y requiere gente con claridad en su mente para que les enseñe el camino del Señor. Vamos a ponernos en pie. La pregunta es si nosotros queremos ser de esas personas. Porque este joven tenía todos los méritos sociales para ser cristiano. Aleluya. Ese joven tenía todos los méritos. Era bien portado, era educado, de buena familia, buen apellido, potencialmente era buen diezmador, era honesto, en lo que aparentaba ser honesto. Simplemente tenía un defecto, no amaba al Señor. No pudo entregarse al Señor